Subestimas el poder del lado oscuro. ¡Yo no tengo límite en mi poder! Una vez más estamos aquí, continuando con el arco del lado oscuro. El día de hoy, este episodio se llama Acólitos del Más Allá y el Rey de Sangre Negra. ¿Quiénes son estos personajes con nombres tan enigmáticos? Primero que nada, si no has visto los videos anteriores, te invito a que los veas ya que vas a necesitar el contexto que se presentó anteriormente. Si ya lo hiciste, continuemos. También te invito a que te suscribas y activas la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos ya que son de vital importancia. Continuamos. Empezamos con el contexto histórico. La Iglesia Católica mató a herejes, vendía indulgencias, se enriqueció con la fe del pueblo, prohibió la Biblia al pueblo, las misas las daba en latín por lo que la gente tampoco entendía de qué iban las misas. La tradición para la Iglesia Católica valía más que la Biblia. La ciencia se vio atrasada por la prohibición del libre pensamiento y controlaban incluso la monarquía. Este periodo fue conocido como la Edad Oscura. Fue durante la Edad Media. La Iglesia Católica había acaparado todo el poder, a tal nivel que no existía el libre pensamiento. En ese momento surgió la Reforma Protestante. Durante este episodio, la Iglesia Católica perfeccionó los métodos de tortura. Se convirtieron prácticamente en un sicariato contra los herejes. La Inquisición se convirtió también en un negocio. La Iglesia comenzó a perder también su poder, gracias a la Reforma Protestante, que puso a la Biblia como la principal fuente de conocimiento respecto a Dios y puso por debajo la tradición católica. Probablemente si eres católico tal vez te ofendas con lo que acabo de decir. Sin embargo, solo basta con que tomes un libro de historia, un buen libro de historia, y te vas a dar cuenta de que lo que dije es solo un resumen de lo que la Iglesia Católica realmente hizo. ¿Sabías que la palabra hereje proviene del griego hieráticos, que significa el que es libre de elegir, un elector? Tiempo después, la Iglesia le dio una connotación negativa, mostrando la libre elección como una idea distinta al dogma, como algo monstruoso. Entonces, la Iglesia puso por debajo la libertad de todos nosotros y puso los dogmas como el centro principal. La Biblia estaba por debajo de los dogmas católicos. Tú y yo somos electores porque tenemos la capacidad de elegir, por lo tanto somos herejes. Basta con que nosotros vayamos a la historia reciente y comencemos a ver los tentáculos de la mafia y el Vaticano. Noticias recientes como la que se presenta aquí. La sombra de la mafia sobre el Vaticano. Básicamente, aquí nos relaciona a la Cosa Nostra, una mafia italiana, con el Vaticano. ¿La mafia tiene tentáculos en el Vaticano? Bueno, vamos a ver otras noticias. Los banqueros de Dios. La crónica de cómo el Banco Vaticano lavaba el dinero de las mafias. Corrupción, lavado de dinero y las internas más feroces. ¿El Vaticano lava dinero de la mafia? Estas son noticias. ¿Acaso estamos tirándole tierra a la iglesia solo para hacerla quedar mal? ¿O realmente tiene secretos oscuros? Recordemos de la conferencia anterior. Ahora, esto es interesante porque este es bastante reciente. El Papa Francisco no quiere hacer lío. Prohibió que el Banco Vaticano invierta en armas, pornografía y prostitución. Durante mucho tiempo se le acusó al Vaticano
de haber invertido y participar de este tipo de acciones. Muchas veces se tiraron estas cosas como conspiraciones, sin embargo ahora vemos como el Papa Francisco, el gran y buen Papa, decide retirar las inversiones para evitar hacer líos. Curioso, ¿no? Entonces, ¿estamos criticándolo y tirándole tierra? ¿Estamos levantándole un falso testimonio? No. Dentro de esta misma noticia, inversiones vaticanas en los sectores de armas, prostitución, pornografía y centros proabortos o que producen anticonceptivos. Se supone que la Iglesia Católica estaba en contra de todo esto, pero resulta que la vemos hasta los pies en esto. Recordamos la conferencia anterior, la carta de INWO, Illuminati New World Order. ¿Quién estaba detrás del Vaticano? Los Illuminati. ¿Será que los Illuminati realmente están detrás del Vaticano? También recordemos quiénes eran estas personas que controlaban el mundo, prácticamente todas las industrias. ¿Será que son socios? ¿Son los mismos? La prostitución y los centros pro aborto entre los sectores prohibidos. La prostitución y los centros pro aborto, esto es bastante interesante cuando vemos que la iglesia se pone desde una mentada postura pro vida, pero ellos mismos son los que tienen los centros pro aborto en sus inversiones. Cuando uno va tirando del hilo se va a dar cuenta de que ellos son los verdaderos dueños. Otra noticia, la misma noticia. Pornografía y prostitución, juegos de azar, armas e industria de la defensa, centros sanitarios pro aborto, laboratorios que produzcan anticonceptivos o trabajen con células madre embrionales también están incluidos. Ahora, inversiones especulativas entre materias primas en la industria del petróleo o minera, o la industria de la energía nuclear, en sociedades de producción o bebidas alcohólicas. Esta es bastante interesante. Recordemos que prácticamente los Rothschild y Rockefeller estaban metidos hasta los pies en este tipo de industrias. Petróleo para los Rockefeller, la industria de la mina para los Rothschild. Y bueno, incluso vemos que el Vaticano está metido en la energía nuclear y la producción de bebidas alcohólicas a la cual los Rothschild también están asociados. Así que podríamos comenzar a empezar a sacar estas conclusiones. Son socios. Entonces, ¿quién es realmente el Vaticano? Su historia nos empieza a dar unas cuantas pistas, ¿no? Una iglesia que busca suprimir las libertades de conciencia. Y luego empezamos a ver algunas similitudes. Resulta que en el tema anterior hablamos sobre masonería y cómo la masonería prácticamente fundó Estados Unidos. De hecho, lo vamos a ver con un poco más de detalles en esta conferencia. Washington fue masón, lo recordamos. Cuando se fundó cierto edificio, vimos cómo él estaba ungiendo la piedra fundamental para esto. Y bueno, vamos a tener estas imágenes del Capitolio con su obelisco al frente. Pues la arquitectura es bastante familiar, ¿no? Podríamos decir que prácticamente son primos. ¿Por qué la arquitectura de estos dos edificios es tan similar? Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. ¿Será mera coincidencia este tipo de estructuras tan casuales? Bueno, tal vez vamos a empezar a desglosar esto. Recordemos que el obelisco tiene un significado egipcio. Y recordemos que para los masones todo tiene un significado, cualquier cosa. Mucho simbolismo. También recordemos que los egipcios, o más bien los masones, retomaron muchas cosas de la cultura egipcia de una manera esotérica. Entonces vamos a comenzar a desglosar este misterio. Primero que nada, Segunda de Reyes 3:2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el obelisco de Baal que su padre había hecho. El obelisco de Baal también quebrará los obeliscos de Heliópolis, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43:13. Bueno, resulta que el obelisco que está en el Vaticano fue puesto por Bernini, influenciado por Athanasius Kircher, que fue un ocultista y filósofo alemán, jesuita y experto en jeroglíficos. El obelisco está relacionado a la geometría sagrada. También mencionamos a Baal. Bueno, Baal significa amo o señor, está asociado al sol, pero de ahí también viene la palabra Belcebú, Baal-Zebú, el señor de las moscas, que es Satanás, según lo que dijo Jesús. Entonces, este obelisco, ¿para quién era anteriormente? Vimos para Baal, o sea, para el señor de las moscas. El obelisco contiene el espíritu de Ra, que también es el dios sol, esto según los egipcios, y transmite sus energías místicas.
Ahora, para el ocultismo, el obelisco con un círculo rodeándolo significa la ciudad de Bet Semes, que es la ciudad de Heliópolis. Esto es bastante interesante, ¿no? Ya comenzamos a ver estos significados ocultistas que tiene el obelisco, prácticamente asociado a Ra, el dios Sol, y a Baal, Satanás. Ahora, mencionamos a Juan Pablo II. Tenemos aquí algunos datos interesantes sobre la hora de su muerte, la fecha de su muerte, etc. Y bueno, vamos a ver una curiosa asociación de números que nos dan 13 en todos los casos. Curioso dato, ¿no? Bueno, el 13 tiene un simbolismo para este tipo de personas. Primero que nada, la Virgen de Fátima se apareció un 13 de mayo de 1917 y se siguió apareciendo los 13 de cada mes. La cábala, como una ciencia oculta, pues también nos habla de que este número tiene un significado. Para ellos significa muerte y renacimiento, para ellos también significa cambio total o transformaciones. Para el satanismo, el 13 representa a Satanás. Y también para el ocultismo, 12 más 1 significa Mesías. De alguna extraña manera estamos viendo cómo se asocia al Mesías con Satanás, pero no es 13, es 12 más 1. Ahora, estas características que estamos presentando ya no están haciendo exactamente alusión a los masones, están haciendo alusión más bien al simbolismo que tiene el Vaticano puesto allí. Y bueno, en cuanto a las horas de Juan Pablo II, bueno, mencionamos el 13 como un dato interesante, ¿no? Porque manejan mucho el 13, de hecho recordemos que los caballeros templarios también fueron exterminados un 13 de octubre de 1307. Y es aquí cuando comenzamos a ver, recordamos cuando hablamos sobre los caballeros templarios, cómo estos fueron destruidos, fragmentados, y lo que quedó de ellos se reorganizó como la Orden de los Masones. Pero recordemos que también el papado tenía poder económico que fue amasado por los caballeros templarios en una parte. Este poder económico también se reagrupó para formar una nueva orden de la misma raíz templaria con características muy similares. ¿Cuál fue esta orden? La orden de los jesuitas. ¿Qué es esta orden? Recordemos también que Athanasius Kircher fue un jesuita con muchas cosas interesantes de ocultismo y jeroglíficos, que fue el que influenció a Bernini para poner este obelisco en la plaza de San Pedro. Primero que nada, este es el logo jesuita. Bastante interesante, tiene un sol interesante, ¿no? El sol de justicia que representa a Cristo, pero pues también recordamos anteriormente a Ra y a Baal. ¿Cuál de los dos es el candidato más probable? No lo sé. Vamos a continuar viendo, pues tiene los clavos de la cruz de Cristo, deben ser una organización cristiana, pues es la orden de los caballeros de Jesús prácticamente. Pero cuando vamos a la cábala, y recordemos, la cábala, esta también está asociada a la gematría, que la gematría es la ciencia que asigna números y ni siquiera es una ciencia, más bien es la forma de contar que tenían los hebreos. Ellos no tenían números, tenían letras, y las letras también tenían valores numéricos. De aquí vamos nosotros al alfabeto hebreo y nos vamos a dar cuenta de que la letra Bab tiene un valor de 6. Y esta letra Bab representa una estaca o un clavo. Y entonces comenzamos a ver y... Extrajimos ciertas cifras, por si quiere ver nuestros datos preliminares. Y bueno, después de esta exhaustiva conclusión matemática, vamos a ver que allí hay 3 seises, un símbolo bastante sutil. ¿Quiénes son realmente los jesuitas? Bueno, vamos a comenzar a descubrirlo. Para fuentes de información tenemos el libro Vatican Assassins de Eric John Phelps y también lo que aportó Alberto Rivera Romero, quien fue un jesuita, y aquí tenemos la información, su documento nacional de identidad. Resulta que cuando el Papa Francisco fue elegido como Papa, un rayo cayó sobre la cúpula del Vaticano. Esto es interesante porque muchas personas lo tomaron como una señal. Lo asociaron con un versículo bíblico. Esto fue de hecho mediatizado. El versículo es uno que dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Otras personas lo tomaron como que a partir de este momento iba a haber un cambio. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, la numerología del 13, recordamos lo que significaba el 13 en la cábala, cambios. En la elección del Papa Francisco, que de hecho es el primer Papa jesuita en la historia, ya tenemos un gran cambio, ¿no?
La elección fue el 13 del 3 del 2013 y estos números sumados individualmente nos dan 13. Este es un ejemplo, pero también podemos ver dentro de la elección del Papa Francisco en las horas, etcétera, este número 13 implicado. Cambios. Ahora vemos que el Papa también eligió un báculo bastante interesante, ¿no? La cruz torcida o la cruz partida. Pierre Sconton, que es un autor católico romano, nos dice que este crucifijo torcido es un símbolo usado por satanistas del siglo VI. Y bueno, nos dice que también habría sido revivido para la época del Vaticano II. Esta cruz mostraba una imagen repulsiva y distorsionada de Cristo, y la usaban practicantes de magia negra y brujos en la Edad Media para representar el término de la marca de la bestia. Así, Pablo VI y sus sucesores llevaron este objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por multitudes. Entonces, bueno, aunque la iglesia a veces tiende a ser muy supersticiosa, pues estamos viendo un dato interesante, ¿no? Cómo parece haber satanismo, símbolos satánicos dentro de esta cosa. Ya vimos también el número 3 implicado y cómo incluso cayó un rayo como una especie de señal de que algo iba a pasar con este papa. Sabemos históricamente que los jesuitas fueron expulsados de muchos países. De hecho, ellos fueron los creadores de la independencia mexicana. ¿Cómo es esto? Bueno, anteriormente hablamos sobre cómo los masones habían impulsado la independencia de América, pero ¿qué tiene que ver México con esto? Bueno, lo vamos a ver dentro de breve. También están estructurados como una orden militar al servicio del Papa, igual que los caballeros templarios. Alberto Rivera nos aporta algunos datos en sus obras, sus libros y algunas especies de historietas. El lado oculto de los jesuitas y su juramento extremo. Y bueno, pues aquí nos describe textualmente sobre qué trata esta orden de los jesuitas. Y bueno, no voy a profundizar con esto, vamos a ver que tenemos los datos aquí. Si usted quiere poner en pausa el video, puede leerlo con más detenimiento. Yo solo mencionaré algunos extractos. Por ejemplo, luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de los calvinistas, hugonotes y otros de nombre protestante o liberales, ser condenable, y ellos mismos ser condenables, los que no abandonarán las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o a algunos de sus agentes de su santidad en el lugar que yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro lugar o reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes y las doctrinas liberales y destruir todo pretendido poder, sea legal o no. Vimos al principio cómo la Iglesia Católica se opuso fuertemente a la reforma protestante. Y bueno, aquí vemos quiénes fueron relevantes para esto. Tenemos aquí la ceremonia de introducción y bueno, podríamos leerlo para que nos demos cuenta sobre realmente quiénes son los jesuitas. Hijo mío, hasta aquí tú has sido enseñado para actuar como disimulador entre los católicos romanos, para ser un católico romano y para ser un espía aún entre tus propios hermanos, para no creer a ningún hombre, para no confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, ser un reformador. Entre los hugonotes protestantes franceses, ser un hugonote. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Básicamente son maestros del camuflaje y de la infiltración. Ahora, también nos dice otro fragmento. Ha sido enseñado a plantar insidiosamente las semillas del celo y el odio entre los estados que estaban en paz. Entre los estados que estaban en paz, manipulación política, e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en la guerra unos con otros, y a crear revoluciones y guerras civiles en las comunidades, provincias y países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes, las ciencias y gozaban de la bendición de la paz. Entonces, bueno, vemos cómo ellos son maestros en todo esto, y vamos a ver hasta dónde pueden llegar todos sus alcances. Yo además de esto prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta contra todos los herejes, protestantes y liberales, como sea dirigido a hacerlo. Que cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda de estrangulación, el acero del puñal o la bala de plomo, sin considerar honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o las personas. Cualquiera puede ser su condición de vida, ya pública o privada, como yo sea en ese tiempo dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Entonces, bueno, vemos como los jesuitas están bastante entrenados y no se andan con remordimientos a la hora de tomar decisiones serias. Tenemos algunas frases de personajes importantes de Estados Unidos, como John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Mi historia de los jesuitas no está escrita con elocuencia,
pero está respaldada por autoridades incuestionables, y es muy particular y muy horrible. La restauración de la Orden de los Jesuitas en 1814 por el Papa Pío VII es ciertamente un paso hacia la oscuridad, crueldad, el despotismo y la muerte. No me gusta la aparición de los jesuitas. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereciera la condena eterna en la tierra y en el infierno, es la sociedad de Ignacio de Loyola. Entonces parece que John Adams, a pesar de ser masón, no los tenía en un muy buen concepto. Según Samuel Morse, los jesuitas son una sociedad secreta, una especie de orden masónico con rasgos añadidos de odio repugnante y 1000 veces más peligrosos. Si anterior vimos el poder que alcanzan a tener los masones, que tal vez no quedó del todo claro, bueno, los jesuitas son aún más peligrosos. Hitler. También hablamos de cómo él estuvo por ahí buscando cosas entre los masones. Bueno, él dice, sobre todo he aprendido de los jesuitas. Y también lo hizo Lenin, por lo que recuerdo. Lenin, recordemos, los Rothschild que financiaron al ejército rojo para derrocar a los zares de Rusia. Lenin también aprendió de los jesuitas. El mundo nunca ha conocido nada tan espléndido como la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana. Hubo bastantes cosas que simplemente me apropié de los jesuitas para el uso del partido nazi. Entonces, bueno, los jesuitas deben ser tan buenos como el partido nazi lo fue. El jesuitismo, según Napoleón I o Bonaparte, es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y enorme de los abusos. Bueno, Napoleón también, recordemos, participó o estuvo relacionado a la Revolución Francesa, más o menos contemporáneo, y resulta que también vimos la influencia de los masones en esta revolución, pero vemos que no está muy de acuerdo con los jesuitas. Ahora, el Marqués de Lafayette, que fue un estadista y general francés, que sirvió en el ejército continental americano bajo el mando del general George Washington, que también era masón. Muy probablemente el Marqués de Lafayette era un masón. Mi opinión es que si se destruyen las libertades de este país, o sea, Estados Unidos, los Estados Unidos de América será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa. Han instigado a la mayoría de guerras en Europa. Bueno, aquí podemos ver quiénes han instigado la mayoría de guerras en Europa, según este estadista francés, y que fue general también. El Papa Clemente XIV dice, ¡ay! Yo sabía que ellos, o sea, los jesuitas, me envenenarían, pero no esperaba morir de una manera tan lenta y cruel. ¿Qué hizo el Papa Clemente para merecer esto? Bueno, lo dijo en 1774, bueno, lo que él hizo fue cerrar, cancelar, abolir para siempre la orden de los jesuitas en 1773, y un año después, él supo quiénes lo habían envenenado. Abraham Lincoln tiene dos frases. La guerra, o sea, la guerra civil americana, nunca hubiera sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. Entonces, allí están otra vez metiendo su cuchara en los Estados Unidos. También dijo, los jesuitas jamás olvidarán ni abandonan. Cabe mencionar que, bueno, los jesuitas fueron los que orquestaron su asesinato. Muchas veces nosotros podemos rastrear que incluso parece que el gobierno estuvo relacionado con esto, pero ¿es realidad? ¿Quiénes estaban detrás del gobierno? ¿El poder detrás del poder? ¿Sociedades secretas? Edmund Paris, que es autor de La historia secreta de los jesuitas. El público prácticamente desconoce la abrumadora responsabilidad que tienen el Vaticano y sus jesuitas en el inicio de las dos guerras mundiales. Ya habíamos visto cómo los Rothschild y Rockefeller estuvieron involucrados de una manera bastante disimulada, pero parece que ellos también, los jesuitas. Una situación que puede explicarse en parte por finanzas gigantescas a disposición del Vaticano y sus jesuitas, dándoles poder en tantas esferas, especialmente desde el último conflicto. ¿De dónde viene tanto poder económico? Bueno, vemos que en parte ellos invierten en actividades pues bastante remuneradoras, pero si están asociados con gente como BlackRock, Rothschild, Rockefeller, etc., bueno, nos vamos a dar cuenta que al final están conectados, son compas. Según F. Topper Sossi, la Inquisición romana habría sido administrada por los jesuitas desde 1542, y él lo pone en su libro Rulers of Evil. Ahora, según J.S. Pastor, nos dice, él es un historiador canadiense, él dice, es imposible leer la historia isabelina de Inglaterra, que rodea a la reina Isabel I de Inglaterra, excepto en el contexto de un ejército de jesuitas, maestros en el engaño, la traición,
La infiltración, la subversión, el asesinato, la insurrección, la guerra civil y la coerción, conspirando por el bien del papado y la derrota de todos, los enemigos del papa en cualquier parte del mundo. Entonces, parece que también estuvieron involucrados en Inglaterra. Inglaterra se convirtió en un bastión protestante en estos periodos que estamos mencionando. Vamos a ver un poco de esto más adelante. Y ahora, algo bastante interesante de una autora, Elena de White, que ya la hemos mencionado anteriormente. Ella tiene un libro de historia y vamos a tomar un fragmento de este libro. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma Protestante, Roma reunió nuevas fuerzas, con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Las buenas nuevas del Mesías habían capacitado a los creyentes de la Reforma Protestante, a los adherentes, para afrontar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar, por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, el calabozo y la hoguera. Si no estás relacionado con estos conceptos, son instrumentos de tortura, algunos de ellos, son prácticamente las torturas que se ejercían. Pero resulta que para combatir contra las fuerzas que Dios le otorgó a la Reforma Protestante, los jesuitas inspiraban a sus adeptos un fanatismo tal que estaban habilitados para soportar peligros tales, similares, y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Esto es un libro de historia. Y bueno, ya mencionamos también algunas frases interesantes. Parece que los jesuitas no estaban en el mejor concepto. Ligados por votos de pobreza y humildad, como los caballeros templarios también se les llamaba los caballeros pobres de Cristo, humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, podríamos pensar que de alguna manera los jesuitas también están relacionados a los magnates de la tierra. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo por la tierra haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, y escuelas para los del pueblo, y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. La Reforma Protestante surgió para romper con el poder del papado y traer, digamos que la buena nueva de Cristo, ya que en ese momento, como mencionamos, la iglesia vendía indulgencias, así que tú te salvabas pues mochándote, ¿no? Necesitan más tiempo, así es que pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo que cómo le vamos a hacer? Disculpe mi exabrupto, oficial. Dígame cuánto cuesta la infracción por insultar a una autoridad. Pero los protestantes trajeron esta creencia, era por fe, esta interpretación de la Biblia. Y bueno, a la Iglesia Católica no le agradó para nada y vemos cómo la combatió. A veces parece que el entramado de esta telaraña se complica, a veces parece confusa, sin embargo, de pronto cuando empezamos a atar los cabos empieza a formar esta imagen más compleja de la realidad en la que vivimos. Sabemos que el Papa disolvió la orden de los jesuitas, pero aún existe. ¿Por qué? Porque esta orden volvió a reformarse.
¿Cómo es esto posible? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros esto? ¿Qué es lo que pretenden los jesuitas? ¿Acaso cambiaron sus intenciones o siguen siendo los mismos? Vamos a ver más pruebas acerca de los jesuitas y cuál es su verdadero objetivo.